Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este espacio de Familia en Familia con Mami Nena. Es una producción que prepara la Fundación Mami Nena, sobre todo con el tema de la familia. Es el tema central de nuestra fundación. Y bueno, todos los hermanos de la Rosa y Carpio, hijos, sobrinos, nietos de Mami Nena, le damos también honor y nos acordamos de ese legado que ella como madre nos dejó. Y tenemos a uno de sus hijos de Mami Nena. Aquí estamos, señor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, hijo de Mami Nena. Buenas noches, monseñor. Buenas noches. Estamos muy contentos, por supuesto, de estar aquí de familia en familia con Mami Nena. Muy bien hecho. Y con la Virgen. Bueno, monseñor, y que acabamos de salir de celebrar la fiesta de las madres. Usted tuiteó por su mamá diciendo lo que ella había hecho. Yo sé que en su vocación y en su vida de sacerdote y obispo, ella ha estado ahí acompañándolo. No, eso es seguro. Yo a ella le decía, pues yo era el hijo, ¿verdad? Era Ramoncito. Entonces yo a ella le digo, mami, Jesús decía que el que da un vaso a un profeta por ser hijo de profeta, tiene el premio de profeta. Tú vas a tener un gran premio porque tú me das un vaso de agua por ser mi mamá y también me das un vaso de agua por ser sacerdote y por ser obispo. Así que el premio tuyo va a ser más premio doble. Pero además, monseñor, el trabajo que hizo ella con ustedes, con usted como sacerdote, pero con todos sus hijos, con su familia, con su pueblo, llegó a tener a tu programa de radio. O sea que aquí estamos siguiendo la misión que ella vio y por eso hicimos la fundación. Así es, el programa de radio es de familia en familia con Mami Nena, familia tras las huellas de Mami Nena, podemos decirlo así también. Así es. Así, 25 años programas de radio, ojalá nosotros lleguemos ahí. Y no en estos tiempos de tantas facilidades tecnológicas, era un trabajo ir a la emisora, preparar el material, y ella lo hizo en Higüey hace muchísimos años. Y fuera de Higüey quedaba la emisora donde ella tenía que ir. Así que ahí mi papá tenía que acompañarla en lo que encontrara para poder ayudar allá. O sea que por ese legado estamos hoy nosotros aquí también en Vida FM, queridos oyentes, compartiendo estas iniciativas que Mami Nena tuvo y que dejó como legado en sus hijos y en su familia. Así es. Y nos hemos agregado algunos que no somos ni de la Rosa ni Carpio, pero estamos aquí amarrados con la familia, ayudando también. Y bien amarrados. Y bueno, monseñor, tenemos como invitado también a nuestro querido hermano Luis Manuel Gómez Gatón, que es parte de nuestra agencia de prensa Palabra Multimedia, APM Prensa, y que hoy cuando yo vi el tweet que él mandó, él es de Pastoral de Multitudes también, y cada día envía un mensaje del plan pastoral. Hoy, por una fecha muy importante que celebramos de nuestra Madre la Virgen María, que celebramos hoy la fiesta de la visita. Bienvenido a este espacio de familia en familia. Sí, estar invitado a compartir con ustedes en este programa, y le decíamos, señor de la Rosa, que oyendo esos testimonios de Mami Nena, pues lo primero que me llegó a la mente fue ese pasaje de la visitación, cuando dice en el versículo 39, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud. Es decir, que ya me imagino a Mami Nena levantándose deprisa y yendo a coger el micrófono para andar con prontitud. Así era. Su paso parecía el pasito, pero ella actuaba con prontitud. Así mismo, la prontitud es un valor que hay que resaltar ahí. Muy bien. Pero, monseñor, vuelvo e insisto, en un momento donde no era sencillo, porque ahora tenemos el Word en la computadora, el Zoom, todos estos micrófonos, y ella era sin haber estudiado comunicación, porque también lo que estamos cerca aquí de alguna manera tenemos los YouTube que nos enseñan a hacer comunicación, pero ella no tuvo eso y lo hizo. Ella no tuvo comunicación. Permíteme comenzar evaluando hoy que ella no tuvo clase de comunicación, ni fue a la escuela. Ella nunca fue a la escuela. ¿Cómo? La alfabetizó el tío abuelo.
ella se formó leyendo. Eso lo que podemos resaltar eso, ¿verdad? Como en la familia hay que aprender leyendo. Ella, para en esa época, se había leído las obras literarias más importantes del mundo. A cada uno de los hijos ella le puso un nombre de una novela. Eso es maravilloso. Entonces ella aprendió, no fue a la universidad, y con la lectura ella llegó a ser una locutora magnífica y fue a ser una, por supuesto, era una predicadora, pero vale la pena cómo la lectura forma, y es un tema que hay que tocar nosotros, que una generación que no lee es una generación que va a atrasar a la humanidad. No es una generación que avanza, atrasa a la humanidad. Mami Nena y sus hermanos también, porque no fueron nunca a la escuela. Ellos se formaron, y Mami Nena, sin haber ido a la escuela, fue una locutora de primera clase sobre la familia. Yo lo resalto, monseñor, porque hoy, aunque estamos celebrando en la iglesia esta fiesta, esta solemnidad de la visitación de María a su prima Isabel, y vamos a entrar en esos detalles ahora, estamos también muy cerca de la fiesta que aquí le dedicamos a las madres. Este programa, mucha gente se pregunta por qué se llama De Familia en Familia con Mami Nena, y le recordamos que Mami Nena fue la madre que inspiró a que esta familia hoy pudiera llevar adelante estas iniciativas, y que este programa de radio es una de las iniciativas, que la formación, la lectura es otra de las iniciativas, como diversas son, motivado por ese esfuerzo que Mami Nena, su madre, hizo con la familia y con la sociedad. Entonces dejó su huella y su impronta, y es el mensaje que nosotros queremos dejar, que usted dice, la huella y la impronta de esos dones del Espíritu Santo. Fíjese que aquí hay dos involucrados, ciencia y tal, el don del intelecto. Leyendo ella, ese don del intelecto se transfirió a programas de radio y a otras iniciativas que hoy la familia sigue. Así es, que es así. Es hermoso en ese sentido el ir detrás de estas huellas. Lo que tú resaltas, yo estoy en Santiago, ustedes están en Santo Domingo. Mami Nena tenía que ir al programa. Hoy lo podemos hacer por estos medios. Eso es una dicha. Por estos medios electrónicos. Ella no, yo hubiera tenido que coger mi guaguita, mi camionetilla como la que tenía papá, y coger para Santo Domingo. Pero ahora, gracias a esta grabación, cosa que esa generación no tenía, podemos tener el programa, yo en Santiago, tranquilamente. Eso es una gran dicha. Y lo más importante para nosotros es el contenido, el mensaje del evangelio, que el Señor nunca se detiene en cómo hace que eso llegue a los demás. Esta semana pasada, monseñor, también celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Tuvimos por aquí a la doctora Miriam Bosch de Aleteia, que nos predicaba eso. La iglesia siempre hará un esfuerzo de tomar los medios que estén en la actualidad para llevar el mensaje de Jesucristo. Nunca se va a detener la iglesia, nunca. Hasta el final de los tiempos, y si lo que habrá será un casco de transmisión neurosensible, eso lo usaremos para llevar el evangelio. Volvamos a tomar la iglesia. Recordemos siempre que eso es formidable. La iglesia fue la primera en la comunicación. Cuando empezó a surgir la comunicación por la radio, la primera que hizo fue la cabeza de la iglesia en Roma, Radio Vaticana, que está viva todavía hoy, pero fue la primera. Yo también quiero tomar en la Biblia, las enseñanzas de la iglesia. La iglesia es figura femenina, no lo olvidemos. Tenía que ser la primera en hablar mucho, es de hablar por la radio. Figura femenina, la iglesia, enseñando lo mismo continuamente durante 2000 años. Lo que vamos a decir hoy, hace 2000 años que se enseñó por primera vez. Y bueno, monseñor y Luis Manuel, no quiero pasar por alto que ayer fue una fecha también de recordación para los dominicanos, y monseñor en un momento del lunes 30 de mayo lo dedica a la libertad que los dominicanos logramos de salir de una dictadura. Yo lo comentaba en mi programa ayer.
no es una fecha cualquiera, es que hubo un cambio de rumbo en el que la iglesia también estuvo ahí. Monseñor vivió esos tiempos, yo no sé si Luis Manuel, pues yo no lo viví, yo nací después del 60. Ahora, no podemos volver a ese tiempo de maldad. La dictadura tuvo sus cosas buenas, pero las cosas malas fueron muy malas y perdimos un don que Dios nos da, que es el de la libertad. Entonces, Monseñor, esos tiempos fueron difíciles, pero la iglesia estuvimos allí. Y usted ayer resaltaba que no podemos dejar la libertad tampoco por un libertinaje. ¿Qué quiso usted decir ayer con eso? Yo quiero decir con eso, y ahora lo aplicamos a la familia, y se puede aplicar muy bien. La familia ha de formar, porque la familia tiene que formar. En tiempo de Trujillo, el dictador, en tiempo de Trujillo y en tiempo nuestro, está la libertad y el libertinaje. Hoy día se quiere crear se está trabajando por un nuevo orden mundial en el que prevalezca el libertinaje. Y ahí quien tiene que hacer siempre una función. Siempre decimos que los gobiernos tienen que ser democráticos, que los partidos tienen que ser democráticos, que todo el mundo tiene que ser democrático. Pero hemos de decir que la familia tiene que ser democrática y formada para la libertad. Pero muchos quieren confundir libertad con libertinaje. Déjenme en libertad, es decir, déjenme hacer lo que me dé la gana. Y eso se puede aplicar en todas las cosas del orden, todas las cosas, todos los órdenes de la política. Hay gente hoy que está propiciando, dejen a los niños en libertad. Es decir, dejen que los niños hagan todo lo que quieran, todo lo que le den la gana de hacer un niño en libertinaje. Libertad sí, pero libertad no. Y vamos a recalcar, la familia es la primera que tiene que trabajar, formar y defender libertad, y libertinaje no. Me parece muy bien lo que enuncia Monseñor, y porque hace un ratito pues acababa de escribir lo siguiente: un árbol sin raíz no es árbol, solamente es madera. Una persona que no lee, que no recurre a la tradición oral, carece de raíz. Y creo que tenemos que aprender ya de estas experiencias cuál fue el costo de ganar la libertad, pero realmente hemos ganado la libertad, una libertad sin conocimiento, una libertad en donde a veces lo que estamos, como dice Monseñor, es ejerciendo un libertinaje donde reclamamos derechos, pero nos olvidamos de las obligaciones, porque el derecho sí, hay que construirlo, pero es un trabajo. Primero tenemos que cumplir con las obligaciones para formarnos como sociedad, como familia, primero como persona y como familia, para de ahí pues hacer la extensión hacia lo que es la sociedad como conjunto. Totalmente de acuerdo con lo que dice Monseñor, y ojalá no volvamos a esos episodios en donde se requirió poner orden por medio de una dictadura. Ojalá que no. Tratemos de evitar eso, tratemos de formar a nuestras familias, y esto sí sería un mensaje que creo que debe ser difundido. Luis Manuel, quiero acentuar lo que tú estás diciendo de la libertad. En tiempo de Trujillo había un orden. La gente decía que se podía comer en el parque, quedarse en el parque, comer, dormir con cartera y todo. Pero no había libertad, porque Trujillo, al que decía algo de Trujillo, lo decocotaban, usando la palabra dominicana. Pero hoy se quiere la libertad, pero hoy se quiere un libertinaje, se ve en la delincuencia, por ejemplo, en la corrupción. En esa época el único corrupto era Trujillo, pero los demás de hoy son cientos. Entonces, como tú bien decías, él hizo cosas buenas, se decía también, hizo cosas buenas, pero no podemos dejar la libertad. Al que en esa época robaba, Trujillo lo mataba. No podemos llegar a eso, pero no podemos llegar a lo que hoy hay, que se asalta a cualquiera y que la gente tiene miedo. Teníamos miedo a Trujillo, hoy tenemos miedo al libertinaje. Tenemos que buscar ese miedo que los dominicanos hemos tenido por una dictadura de un dictador y una dictadura del libertinaje. No lo podemos seguir. Queremos una libertad
respetuosa y en orden y con democracia. Y en las redes que uno ya entra, eso es un medio habitual de comunicación, tantas veces que uno lee haciendo un balance. En época de Trujillo había esto, pero en realidad había menos muertos. Entonces, eso es muy preocupante, porque la delincuencia está superando lo que las acciones malas de Trujillo. Y eso, como familia, pues tenemos que ponderarlo, saber que tenemos que someternos a reglas, que nuestros hijos, pues, no solamente sean educados, sino también formados, porque la formación es fundamental la formación de cada niño. Sí, yo no sé cuál es peor, si una dictadura abusadora o una democracia corrupta, cuál de los dos genera más muertes, pero definitivamente buena ninguna es. Es una dictadura de la corrupción, como dice Monseñor, es un gran término, y la lucha que tenemos que tener como sociedad en el que se rescaten valores perdidos que ni estaban en la dictadura ni están en una democracia corrupta, es la bandera que nosotros pedimos, en el que la paz es la que falta en ambas. No había paz en esa dictadura, pero tampoco hay paz en esta democracia corrupta. Al final, cuando perdemos la paz, entonces la vida social se vuelve invivible, porque hoy tenemos miedo de que nos maten. Y aquella vez, ¿de qué teníamos miedo? De que nos maten. Entonces perdimos quizás lo que en un tiempo se logró. Y decía Luis Manuel algo que me percato ahora, se me queda, de que hubo que utilizar un método violento para sacar a un violento, porque estos hombres terminaron pensando que la única solución era la desaparición física del dictador, y trabajaron y lo hicieron, y le costó la vida, todos lo mataron también, porque entendieron que no había otro. Yo creo que, Monseñor, no podemos llegar a pensar que las soluciones de la sociedad hoy se tengan que manejar a través de un conflicto bélico, que es lo que estamos viendo hoy, y pensamos que esa es la única vía. Pues no, nosotros como iglesia tenemos la propuesta siempre de la paz, y por eso traigo a colación el importante encuentro que hace unas horas tuvo el Papa Francisco en Vaticano, en la Basílica Santa María la Mayor, hoy día de la visitación de la Virgen, haciendo un rosario especial por la paz. Ahí el Papa volvió a pedir lo que desde siempre la iglesia pide, la paz. Me parece un encuentro muy atinado en el día de hoy, Monseñor, por parte del Papa Francisco. Y lo hizo en un lugar emblemático, en ese santuario de la Virgen, hoy el Virgen de la Virgen. Es decir, liga a la Virgen a la paz. Y esto es muy interesante. El Papa Francisco ha insistido en lo de la paz y lo ha hecho en la Virgen de la Paz. Y por cierto que nosotros estamos ligados ahora a esa Basílica de Santa María la Menor, porque allí tuvo un lugar, un concierto, y la Virgen de Altagracia estuvo allí. La imagen original de la Virgen de Altagracia es magnífico. Pero ligar a la Virgen con la paz. Y hablemos que el rosario por la paz, que Jesucristo decía, salúdense con la paz. Shalom en hebreo. Todavía los judíos dicen shalom. Y esa palabra se la enseñó la Virgen, fue a Jesús. Jesús habla de la paz, saludaba con la paz. Cuando vayan por el día, la paz esté con ustedes. Y él mismo decía shalom. A la Virgen, la palabra paz, y formar a Jesús en la paz, y la iglesia es paz. Los que son violentos son miembros de la iglesia, pero no la iglesia. La iglesia nunca ha perseguido a nadie. Sí, pero hubo gente de la iglesia que propiciaron la guerra, pero no la iglesia. La iglesia siempre tiene un mensaje de paz. La iglesia es no violenta. Pero hay hijos de la iglesia que son violentos. Eso es otra cosa. Entonces no puede decir que los discípulos eran unos traidores, porque uno de ellos, Judas, fue un traidor y un ladrón. Eso se da en la iglesia, pero no la iglesia. Qué bueno recordar a la Virgen, sí, ligada a la paz. Antes que se me vaya, Monseñor, en esta basílica en el que el Papa tuvo hoy esta importante jornada, lo estoy compartiendo con los que nos están viendo a través de la transmisión en nuestras páginas de Facebook aliada, gracias a APM Prensa, que conecta sus canales a esta transmisión, a Eco Católico,
a Jay Vanessa y su canal digital también, el programa Navegando. Todos nos sumamos para que esta transmisión llegue más lejos. En esta basílica, como decía Monseñor, se dio un importante concierto con nuestra queridísima Natalie Peña Comas. Monseñor, yo de freco le dije a Natalie que usted y yo queríamos un programa con ella, de este programa de Familia en Familia, y me dijo que sí, que lo cuadráramos, y ahí ella nos va a contar la experiencia, como siendo una soprano ya famosa en Europa, es una altagraciana, y ella movió ese concierto. Eso es fantástico. Esos testimonios los necesitamos, y que se proclamen, que se digan. Por eso estamos ligando hoy la Virgen, el mensaje del Papa, la violencia, la guerra, la paz. Pero la figura es la Virgen María, no se dirá siempre, pero es familia de paz. Y la familia de María, ella, José y Jesús, era una familia de paz. Y formó María y José formaron a Jesús en la paz. Bueno, antes de entrar en el tema que queremos tocar hoy de la visitación, y antes de irnos a una pequeña pausa, el sumo pontífice, el Papa Francisco, hizo esta súplica depositando una ofrenda floral ante los pies de la imagen, e introdujo el rezo con una oración a la Santísima Virgen, que es esta: oh María, Madre de Dios y Reina de la Paz, durante la pandemia nos reunimos en torno a ti para pedir tu intercesión. Te pedimos que ayude a los enfermos y des fuerza al personal médico. Imploramos misericordia para los moribundos y que seque las lágrimas de los que sufren. Esta tarde, al final del mes, especialmente consagrado a ti, estamos de nuevo ante ti, Reina de la Paz, para suplicarte. Concédenos el gran don de la paz y haz que acabe pronto la guerra, que desde hace decenios hace estragos en diversas partes del mundo y que ahora ha invadido también el continente europeo. Les invito a entrar en la página de Vatican News de la Santa Sede, y lo estamos colgando también en nuestro portal de APM Prensa, esta oración que el Papa Francisco, hoy que es un día dedicado a la Virgen, hoy que estamos aquí al aire con este programa, para seguir pidiendo la paz. Nosotros los dominicanos somos conscientes y hemos vivido la pérdida de la paz varias veces, pero muy recientemente con esa dictadura, y que nos libramos de ella, pero no podemos dejar que nos quiten la paz. Yo creo que, Monseñor, este es un mensaje para la actualidad. Antes de ir a una pausa, hagan un pedido a que la paz no se pierda a todos. Que la paz no se pierda. Le hemos dicho a la Virgen, el Papa le está diciendo a la Virgen, decía el Papa, intercede por la paz. Le está diciendo que le diga a Jesús lo que le dijo a Jesús en la boda de Caná Galilea: no tienen vino. Y ahora ella tiene que decirle a Jesús: no tienen paz. Para que Jesús es el que obra el milagro. Virgen, seguimos pidiendo que tú le sigas intercediendo y que te unas a nosotros y le digas a Jesús: no tienen paz. Como haces tú, no le da una orden y no se lo dice, pero es Él el que hace la acción. No tienen paz. Hoy la iglesia nos recuerda un momento de la Virgen María muy importante. Fue un momento de comprobar lo que el ángel le dijo. Recuerden que le dice el ángel, cuando ella le pregunta: ¿cómo será esto? Dado que yo no conozco varón, todavía no se ha dado el rito de finalizar el matrimonio con mi esposo José. Se habían desposado, pero en Israel la boda eran distintas. La consumación del matrimonio se daba casi un año después, cuando el hombre le hacía la casa a la mujer, la entronizaba luego, y entonces se materializaba el matrimonio físicamente. Ese momento no había llegado, y la Virgen al ángel le pregunta eso. Y luego le voy a preguntar a Monseñor de la Rosa qué quiere decir esa pregunta de comprobación al ángel. La respuesta del ángel fue: mira a tu prima Isabel. Y la respuesta a esa pregunta de María es que mire a su prima. Nosotros sabemos hoy que los primos en el lenguaje hebreo se decían hermanos, y por eso nosotros los primos le decimos también primos hermanos. La cercanía que tenemos con los hijos de nuestros tíos es como si fuera hermano. Yo creo que la familia de la Rosa yo estoy cerca de ellos y veo la unidad que tienen todos los primos, que son parte de la producción de este programa también. Y por eso me hace entender que al decirle a la Virgen, tu prima Isabel, la Virgen tuvo doble sensibilidad. Es una mujer embarazada que es mayor de edad,
que el ángel le resalta eso, que la vejez está embarazada, y también, cómo no, la cercanía de que era su prima. Para ella fue algo muy cercano. Y yo hoy le decía a Monseñor, hay que resaltar el amor de los primos que se manifiesta a través de esta lectura, pero no es ella la que dice, ay, déjame aprovechar y a donde mi prima, sino el ángel. Entonces, esta visitación es una fiesta familiar también. Yo quiero recalcar eso. Muy bueno, gracias por sacar el tema. Es una fiesta familiar. Vamos a resaltar que es una fiesta de familia. Es una prima que visita a su prima y la visita para ayudarle, porque va a pasar 3 meses con ella ayudándola. Y es una prima que en esa época los primos se llamaban hermanos, pero eran muy cercanos. Y todavía nosotros conservamos la costumbre, decimos primos hermanos. Está muy cercana. Y todavía déjame resaltar eso de la familia. Los judíos, María e Isabel mantenían no solamente la tradición de que eran primos hermanos la familia, sino hacía 800 años que ellos se sabían descendientes de David. Ese sentido de la descendencia la mantenían. José era hijo de David, María descendiente de David, y alguna relación tenía también con Zacarías y Isabel, que eran sacerdotes. Hay una cosa muy hermosa ahí, la Virgen que conserva su tradición de saberse descendiente de 800 años después. Así que María e Isabel se reconocen familiares no solamente por ser primos cercanos, sino por ser primos de hacía 800 años. Ellos reconocían eso. Entonces, ese valor hay que rescatarlo. Hoy queremos decir, la familia, hay una cosa interesantísima, la genética. Es decir, María era descendiente de José, Jesús era descendiente de David. Jesús era descendiente de David, es decir, que tenía la genética de David, el ADN de David. Lo tenemos nosotros en Jesús cada vez que comemos nosotros. El cuerpo de Cristo, comemos ADN de David y ADN de María. Eso es algo maravilloso. Pero lo que tenemos que aprender de ella, eso es lo que me quiero fijar, es mantener esa unión que ellos mantenían. Hoy día, dolorosamente, el dinero divide las familias. En la tercera o cuarta generación ya se pierde la descendencia. Ahí las familias tenemos que trabajar las familias para cuidar de que se deja dinero. El dinero hay que producirlo. Tenemos que trabajar más esta idea que trabajamos mucho. Ser ricos, pero pobres de espíritu. El evangelio pobre de espíritu. Jesús no dijo nunca, sean pobres, no tengan cuartos. Digamos en buen dominicano, no tengan cuartos, sino tengan cuartos, pero sean pobres de espíritu. Una familia que no es pobre de espíritu, que no comparte, que no hacen juntos, es una familia que se va a dividir. No va a seguir la tradición de María e Isabel. ¿Usted sabe lo que es María? Desprenderse de Nazaret, que quedaba a 120 kilómetros, a 4 días en burro y a pie para llegar allá. María hizo eso. Eso es maravilloso. En esa época, una pobre mujer metía en una caravana, parándose en las posadas. Puede hacer esa visitación. Es una visitación que hay unos valores ahí magníficos que tú acabas de resaltar, unos valores familiares. Porque ella fue allá porque esa era su prima. Y la circunstancia en la que se da, bueno, le doy paso a Luis Manuel que nos presente eso que él compartió hoy sobre la visitación y analizar un poco los elementos que están. Adelante, Luis Manuel. Sí, quiero subrayar lo que decía Monseñor. 100 kilómetros es de aquí a Santiago. Ahora yo quiero revisar los pies de la Virgen y saber qué tipo de chancleta, de sandalia era la que llevaba. Y entre qué tipo de carreteras era que andaba. Eso iba a decir, que no había la carretera de ahora. Tenía la chancleta de hoy. Entonces, pues, yo creo que es una mujer maravillosa y fuera de serie. No, yo creo que no hay comparación. Realmente no hay comparación. Y veo este escrito de San Lucas que se refiere a la visitación. Y creo que me da la impresión de que puede ser un texto
perfecto para didáctico para aprender a hacer un relato periodístico, ahora que acabamos de pasar la semana de la comunicación, porque aquí esto es un relato, aquí no hay una sola opinión de Lucas. Lucas solamente recoge lo que dijo la Virgen y lo transmite a sí mismo. Déjame decirte, para eso que tú acabas de decir, en periodismo hay gente que le llama a San Lucas no el evangelista, sino el periodista Lucas, el que relata eso. Lo que tú acabas de decir, para nosotros es el evangelista, el que transmite la palabra de Dios. Para otros, sencillamente, el que transmite una noticia y un relato. Quiero recalcar de Lucas, no el evangelista, sino el comunicador que nos transmitió unos hechos. Exacto, entonces deslumbra. Y entonces uno lee este párrafo y uno ve tanta belleza en ese párrafo que a veces uno piensa que es poesía y se deslumbra y no descubre la cantidad de elementos que está transmitiendo en 6 líneas. En 6 líneas, porque por ejemplo me llama siempre la atención eso. Y María se levantó deprisa y se fue deprisa. ¿Qué significa eso para mí? Se levantó, es una mujer de servicio, se fue con prontitud, es una mujer que no va a llegar tarde, que sabe a dónde tiene que ir, a esos 100 kilómetros que la llevan, por ejemplo, de aquí a Santiago. Y salió en burro. Y yo no sé si le dio tiempo a tomar siquiera un manto para cubrirse del frío que da en esas noches, en esas zonas. Entonces, pero ¿a dónde va ella? Va donde Isabel. ¿Y qué significa Isabel? Lo estuve buscando. Significa juramento de Dios, promesa de Dios, o Dios es mi juramento. Y es la esposa de un sacerdote. ¿Y qué hace ella? Todavía cuando llega, saluda. No es la persona que dice, búscame un vaso de agua, que vengo cansado, que qué sé yo, que no. Es la persona que llegó y saludó con tal alegría que dice Isabel que el niño saltó de gozo cuando oyó el saludo de María. Y ella, y lo grande todavía, más grande, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¡Qué poder, qué fuerza había en ese saludo que nos transmitió María, que fue, y ojalá que cada vez que nosotros nombremos a María, pues estemos oyendo esa voz y ese saludo de María. Y luego ese reconocimiento tan grande de Isabel cuando dice, ¿y de dónde a mí? Que venga a mí la madre de mi Señor, siendo ella la esposa de un sacerdote. Entonces, ahí estamos viendo la grandeza de quien es que visita a Isabel. Y por último, esa sentencia que dice, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que fueron dichas de parte del Señor. O sea, es un mandato, hay que tener fe en lo que dice el Señor. Y en María hay una exaltación. Fue la persona que sin ningún tipo de duda dijo el sí, que cambió la historia y que nos dio el camino a la redención. Ese es un pasaje maravilloso en simplemente 5 frases. En 5 frases, déjame resaltar la que tú dijiste, es la humildad de una prima a la otra prima más joven. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Cuántas veces tenemos que decirle? No le digamos nada más a María, podemos decir, digámosle la frase que le dijo Isabel, ¿quién soy yo para que tú me visites? Pero además, monseñor, que Isabel sabía también que su hijo también era especial, porque el caso de Juan el Bautista es un hijo en la vejez de Isabel. O sea, Isabel no iba a tener hijos. Estaba ya marcada con lo que para Israel era hasta una maldición que una mujer no tuviera hijos.
estaba marcada con eso, pero es que hoy día también una vieja tiene hijos. Una vieja no tiene hijos. Si no se le implantan, no tiene hijos. Eso es Entonces, igual genéticamente. entiendo eso que plantea Luis Manuel, que era un tema de rango, era una prima, y usted pone una prima mayor que está embarazada, es la esposa de un sacerdote, que además ese año le tocó entrar en la Santa Santorum, donde no solo entraba el sumo sacerdote de ese año, que le tocó a Zacarías, que le dice que su hijo iba a ser especial. O sea, Isabel también tenía ya un mensaje especial de parte de Dios con un hijo especial que era Juan. Sin embargo, a mí ahora me da curiosidad porque ella le dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor, o sea, ella reconoce en el fruto de María que es su Señor? Cuando ese niño, si calculamos, monseñor, esto siempre nos lo dice el padre Alonso, que es biblista, cuando dice que María salió con prontitud, si María es cubierta por el Espíritu Santo y se engendra Jesús y ella sale pronto y los 100 kilómetros son 4 días, María tenía 2 o 3 semanas de embarazo cuando llega donde Isabel. Así era. Eso es, Isabel tiene la humildad de decir, déjame decirlo en dominicano, ¿quién soy yo? ¿Quién es esta vieja para que le hagan a visitar a esta muchacha que es la madre de mi Salvador, de mi Mesías? Indica también la fe inmensa de Isabel. Pero además, monseñor, otra cosa, tanto que nosotros resaltamos el valor de la vida, Isabel reconoce la vida en el vientre de María cuando no tenía ni un mes quizás. Así es. Esas son escenas de vida, y son escenas que nos volvamos sobre la familia, el valor de la familia, el valor de que esta muchacha, de no sentirse orgulloso en la familia, tener la humildad de Isabel en la familia. Esta muchacha, que puede ser mi hija, dicen la mujer, esta muchacha que puede ser mi hija va a ser madre. Eso es maravilloso, eso es lo que dice Isabel. De otra manera, más profundo todavía, que no va a ser la madre de cualquiera, sino la madre del Mesías. Esta muchacha viene a verme a mí. Entonces es importante que hoy, cuando nosotros veamos que nos llega una María a la casa a visitarnos y que nos trae es lo que viene en el fruto, nosotros podamos recibirlo con las palabras de Isabel. Y ahí ella dice lo que dice, como porque el niño ha saltado mi gozo, bendita tú entre las mujeres, etcétera. Y las palabras de Isabel, de ese encuentro de primas, resulta ser que nos sirve también a nosotros, porque, oh monseñor, la Virgen quiere seguirnos visitando en el día de hoy. Así es. Ella sigue visitándonos, porque lo grande de eso es que la visitación, la Virgen sigue visitando. Así es, porque ella es espíritu, ella es su alma vive y su cuerpo vive. Cuerpo llama glorioso está ella. Eso es magnífico, y eso vamos a resaltarlo. Yo todos los días yo recuerdo que la Virgen cada día, todos los días, se está paseando. La visitación yo la pongo todos los días. Ella se está visitando el mundo entero y con su intercesión está realizando las conversiones, la salvación, santificando, haciendo milagros, sanaciones, liberaciones. Eso en el mundo entero. Entonces, antes de pasar, Luis Manuel, yo lo que quiero dejar claro, monseñor, que pidamos que la Virgen nos visite, porque nos sigue trayendo al Señor y nosotros podamos vivir esa misma sorpresa. Hoy, ¿cómo la madre de mi Señor viene a mí? ¿Y qué tenemos que decir? Lo que dijo Isabel, el Ave María, nos dejó ese gran legado. Quiero dejar eso como primer punto. Isabel nos deja el legado que luego se convertiría a través de Santo Domingo y de todos los santos devotos del Rosario en ese gran beneficio espiritual que tenemos hoy a través del Rosario. No quería que se me pasara eso antes de que Luis Manuel continúe, que nos ha presentado unos puntos que da para 5 programas. Sí, yo quiero resaltar algo. Miren, este pasaje es clarísimo, pero claro que es más claro no puede ser ni el agua. Sin embargo, quiero señalar esto. ¿Cuántas personas no entienden lo que aquí dice? ¿Cuántas personas necesitan oír la voz de María para llenarse del Espíritu Santo? Porque solamente lleno del Espíritu Santo se puede uno aproximar
ligeramente o tocar un poquito de la plenitud de lo que transmite este pasaje. Entonces, simplemente quiero motivar a quienes oyen este programa, sean de la religión que sea, cristiano, no cristiano, lo que sea, que si acuden por literatura a esto, simplemente acojan estas palabras, la guarden en su corazón, que en algún momento van a oír la voz de María diciéndole, saludándole y entrando a su casa. Así es. Lo que no voy a decir es, los que no ven pueden llegar a lo que hoy mucha gente dice: yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero creo que es el Maestro. Yo creo que Lucas es comunicador, y yo acepto esta comunicación. Si mucha gente cree lo que otros dicen lo que dicen por los medios, por un video, creer el relato de Lucas como comunicador social, eso es magnífico. Y creer eso, porque tú crees, él nos relata un hecho, y ese hecho es magnífico, y es un hecho que responde a la historia, y es un hecho de vida, porque eso se da. A mí me gusta que además ha caído como de casualidad, que dice que después que Isabel le dice con voz fuerte, como dijo Luis Manuel ahorita, a la Virgen, eso, dice que queda llena del Espíritu Santo. Y mire qué cercanía tenemos con la fiesta de Pentecostés. O sea que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, entra ahí en Isabel y están juntos la segunda persona y la tercera. Y el muchachito que se llamaba Juan salta de gozo. Salta de gozo. Que luego tendría otro encuentro con el Espíritu Santo, que en el momento que el primo llega en el futuro, ya adultos los dos, llega a bautizarse, y es el Espíritu Santo, cuando Juan lo ve, que certifica que ese Espíritu entra en Jesús. Pero ya había tenido un encuentro, pero el Espíritu Santo entra en Isabel, que dice, por motivación del Espíritu Santo, lo que dice, confirmando que esas palabras venían de Dios. De manera que cuando nosotros la decimos de nuevo y con el Espíritu Santo, estamos repitiendo esa escena. Esta visitación no es para que se quede en una mera historia. Ay, qué bonito que las dos primas se juntaron. Sino estos detalles que Luis Manuel ha presentado muestran toda una historia de salvación impresionante, que ya venía, como decía Monseñor, con referencia de David. Recordemos que por esas mismas escarpadas montañas, David llevó el arca hasta la casa del sacerdote Obededón, y lo lleva en una procesión por las mismas montañas entre Nazaret y Ain Carem. Lo que hemos ido a Tierra Santa sabemos cómo es de escarpadas y difíciles esas montañas. Pero David llevaba el arca de la alianza, y hoy le decimos a la Virgen María que es la nueva arca, porque se da una similitud de los textos bíblicos de David llevando el arca que dentro contenía la ley, y luego María que lleva la nueva ley por las mismas montañas a un descendiente de David. Es maravilloso, Monseñor, cómo están conectados el Antiguo Testamento y el Nuevo. Gracias por recordar esos datos, por actualizarlos. Y tú lo actualizas. Lo hizo David, lo hizo María, y lo hacemos nosotros también, porque hoy hacemos esas montañas y ese viaje con muchísimo gusto. Y pasó una cosa fea ahí, porque se iba a caer el arca, y dice que uno de los guardias tocó el arca y cayó muerto. Y nos dicen los biblistas, porque tampoco podemos tocar el arca nueva. El que toca a María, toca también el arca, toca. Entonces nosotros, por eso los católicos, no solamente la veneramos, sino que la cuidamos. Y ahí hemos visto, Monseñor, tantos milagros de cómo hemos cuidado a la Virgen. Yo estaba en la reunión hoy, Monseñor, de toda la clausura del jubileo. ¿Cómo vamos a traer a la Virgen de Higüey otra vez hasta Santo Domingo con un sumo cuidado, con toda una procesión, una peregrinación, con los militares de la diócesis castrense? Qué bueno que tenemos militares que son católicos de nuestra iglesia, con la diócesis castrense, y que vamos a darle un loor a la Virgen de la Altagracia, que hace 100 años el Papa manda una carta a los dominicanos, y es impresionante lo que ese Papa dijo
de esa visita que María, ahora lo conecto, se me ocurre, la Virgen nos visitó aquí y empieza una aparición en el que la vida de este país se ha transformado no solamente a nivel de la fe, de la religión y de la iglesia, sino con incidencia en la creación de esta nación. Ha estado ahí presente la Virgen de Altagracia, con Duarte también. Así de muchas maneras, es fantástico. Yo siempre quiero recordar lo que se decía en la época, que le dijeron a la Virgen de Altagracia, aquí estaban los norteamericanos, acuérdense que nos ocuparon los americanos, una de las ocupaciones americanos, haitianos, franceses, nos han ocupado, y los dominicanos siempre han dicho, no tenemos ningún jefe, buen dominicano, no tenemos ningún rey, la única reina y soberana es María. Proclamemos eso mismo, es la única reina, no tenemos nosotros ni haitianos, ni americanos, ni franceses que han querido apoderarse de este país. Y nosotros decimos, ella es la reina. Y si seguimos así, volvemos al tema de la libertad, seremos libres. Si seguimos a María como la única reina, seguimos libres y evitamos libertinaje. Volvemos al tema, que eso es impresionante. Y entonces esas palabras del Papa Julio, se llamaba el Papa Julio, creo que cuando hace 100 años se dio esta coronación, él lo pone. Benedicto XV. Benedicto XV, luego fue otro papa. Pero Benedicto XV pone en esa carta, es la reina de los dominicanos. Sigue siendo, y lo vamos a proclamar 100 años después de ese acontecimiento. Aquella vez se fue la intervención norteamericana, Monseñor, y también la pandemia de la gripe española se fue pocos meses después. O sea que le vamos a pedir de nuevo esa intercesión y esa visita a la Virgen. Va a visitar otros pueblos. Y mire, Monseñor, qué bonito, los obispos han querido que pase en el camino que viene desde Higüey, va a pasar por la Catedral de San Pedro. Y va a visitar, se va a hacer una paradita y viene para la Arquidiócesis de Santo Domingo. La Virgen va a visitarnos otra vez. Más que una visita de un cuadro, de una imagen, hoy podemos decir, viene a visitarnos de nuevo a nuestra casa, a nuestro corazón. Y eso es lo que estamos proclamando. La última idea que presenta Luis en su análisis es: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Qué tú pusiste ahí, Luis Manuel? No, simplemente la frase se explica a sí misma, y es la felicidad. Pero creer las cosas, vamos a analizar las cosas que vendrían de parte del Señor. No todas eran agradables. No todas eran agradables, porque solamente hay que pensar lo que significa para una madre saber, anticipar las cosas que venían, que iba a sufrir su hijo. Y entonces, sin embargo, con todas esas cosas, sin embargo, dice feliz. Pero feliz, ¿por qué? Porque, y siempre digo que San Pablo lo ratifica cuando dice: en la plenitud de los tiempos envió el Señor a su Hijo, nacido de mujer, bajo el régimen de la ley, para que todos seamos hijos. Entonces, ¿feliz de qué? De que va a adquirir esa maternidad, porque todos vamos a ser hijos adoptivos, tanto de Dios como de María. Entonces, creo que esto es está fuera de serie, es algo de verdad maravilloso. Ojalá que muchos puedan entenderlo, porque esto no se entiende ni siquiera explicándolo. Esto se entiende solamente lleno del Espíritu Santo. Oigamos la voz de María, el saludo de María, y demos paso a este entendimiento que el Señor lo va a revelar poco a poco. Y, feliz tú que has creído. Exacto. Feliz tú que has creído. Al nosotros desglosar un poco el texto de Lucas hoy en esta fiesta de la visitación, es para actualizarlo a nuestra propia vida de fe. Este punto final que ha presentado Luis Manuel de que soy feliz, dice feliz, aún sabiendo que la situación le iba a traer unos momentos bien difíciles a las dos. Sin embargo,
aparece que son felices. Isabel feliz por la visita de su prima que le trae al Señor y ella lo reconoce, pero además nos regala el Ave María. Y María que termina reconociendo y sale el Magnificat. Entonces ahí tenemos dos textos que surgen de esa visita que está en boca nuestra cada día. Cada día nosotros los católicos rezamos el Magnificat. Está el Benedictus, que es la oración que hace Zacarías. O sea, esos personajes que se movieron ahí son parte de nuestra vida de fe en el día de hoy. En el día de hoy es un hecho tan trascendental que 2000 años después estamos recitando los textos de ese hecho y evento que se dieron ahí entre esas dos primas, y que resalta además el servicio familiar de la vida. Por eso la Virgen de Altagracia, que es la Sagrada Familia, aparece el muchachito, como dice Monseñor, y luego Juan el Bautista, precursor, que dice el Evangelio, no ha nacido ningún hombre en el mundo como Juan el Bautista. Y salieron de esas dos madres que defendieron la vida. María la pudieron apedrear y abortar al niño. La más vieja, por ser vieja, pudo haber perdido el niño. Ninguna de las dos lo perdió, lo defendieron, y de esos dos niñitos que lo dejaron nacer están Juan Bautista y nuestro Salvador. Eso es lo que quería yo concatenar con lo que decía Luis, y eso nos debe dar hoy felicidad. O sea, nos quedan 3 minutos en esta fecha de la visitación. Déjenos con el camino preparado para si la Virgen nos visita, ¿qué tenemos que hacer? La Virgen nos va a visitar, seguro. Lo que podemos pedir hoy es que acojamos esa venida de la Virgen. Acojamos la venida de ella, nos va a visitar. Ella es la Virgen de paz. Y quiero recoger la idea de Luis Manuel. Ella es la Virgen de la paz, como San José. No siempre nosotros queremos como que la Virgen nos dé una vida, la Virgen nos dé una vida de comodidad, de facilidad. Virgen María, visítanos, pero ayúdanos a acoger y decir, hágase en mí según tu palabra, que la Virgen lo dijo, siempre hay que decir como ella, hágase en mí según tu palabra. Esa frase de la Virgen, que la dijo Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, con lo de la cruz, que es muy hermoso recordarlo, esos dos, hágase en mí según tu palabra. Dios mío, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La Virgen María, Virgen María, ven a nosotros, tú nos acompañas. Y vamos a recordar otra vez al Papa, ayúdanos a ser hombres y mujeres de paz, no de violencia. Ayúdanos nosotros, Virgen María, que nosotros podamos hacer esos hombres de paz, como lo fue Jesucristo, tu Hijo, como tú se lo enseñaste a Jesús y como la Iglesia nos enseña a nosotros. Que entre nosotros haya gente que no sea de paz, es gente, miembros, pero no la Iglesia. La Iglesia, es bueno repetirlo con el Papa, la Iglesia sigue siendo un instrumento de paz. Ella es perseguida, pero nunca persigue. Nosotros somos violentos con la Iglesia, pero ella no es violenta con los demás. Y el que es violento no es como Jesús, ni como la Iglesia, ni como María. María, te pedimos nosotros que como madre, tú nos visites y nos bendiga. Que tú seas una bendición. Tú también bendecías a tu Hijo. Mucho quisiera como que María no bendecía. Jesús era Hijo de Dios, superior a María, pero ella fue que lo bendecía a él. Jesús superaba a María en bendiciones. Jesús dice, Shalom, ese es mi saludo. ¿De quién lo aprendió? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos de Jesús que las aprendió de María? Pero él las llevó a la perfección. Eso es otra cosa. Pero el inicio fue María y San José. Eso es maravilloso. Como la humildad de Jesús, la humildad de Isabel, la de Juan, que era un líder en Israel. Tú eres el Mesías, yo no soy. Yo no soy a ese que espera. Y Juan pudo haber dicho, yo soy, y declararse el jefe con orgullo. Yo no soy, es otro. Esa humildad. Virgen María, ayúdame. Yo debo terminar ya. Bendícenos y ayúdanos a ser instrumentos de bendición, que podamos hacer felices a otros y que delante de ti podamos decir como Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Si a nadie tiene que decir a la Virgen,
que le diga, yo te voy a repetir lo que me dijo lo que te dijo Isabel, y te voy a repetir lo que te dijo el ángel, llena eres de gracia. No tienes que inventar mucho, di la Biblia, las palabras que dice el Evangelio de ella. Eso es magnífico. Muy bien, monseñor, en estos 30 segundos denos la bendición y agradecer a Luis Manuel Gómez que nos acompañó hoy, a los canales que retransmitieron esta producción del día de hoy. Denos la bendición, monseñor. Vamos a dar la bendición. Yo siempre hoy pido que Dios nos bendiga, nos mantenga la bendición y nos haga instrumentos de bendición. Que aunque pase el tiempo, que nuestras familias sean benditas y sigan siendo instrumentos de bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Buenas noches a todos y nos encontraremos en otra entrega de este espacio de Familia en Familia con Mami Nena.